Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Sin Fronteras. Hoy estamos reunidos acá en Chile con nuestra psicóloga Adrianita Blázquez para hablar de un tema muy especial que es el acoso y sus efectos psicológicos. Bienvenida Francisca. Hola, hola. Bienvenido Casiel. Hola, hola. Bienvenida Adrianita y te cedemos la palabra. Hola a todos, bonita tarde, ¿cómo están? Hola. Bonita noche, bonito día, depende de la hora que nos estén viendo. Muchas gracias otra vez, Claudia, por la invitación. Y sí, vamos a tocar un tema muy especial, que son las heridas invisibles, que yo creo que todos hemos pasado por alguna. Todos hemos pasado por la infancia, situaciones donde nos topamos con alguna situación que nos cause, una situación traumática y no las guardamos. A veces hasta nos hacemos los fuertes y como que se queda ahí olvidada. Lo malo es que de la infancia pasamos a la adolescencia, adultez, y eso sigue ahí guardado. Y eso nos puede causar muchos traumas, muchas situaciones muy difíciles en la etapa adulta. ¿Mm? ¿Alguien quiere comentar algo para que no sea un monólogo nada más? No, así es, así es. Desde tu perspectiva, queríamos saber el acoso propiamente tal, porque hay varias aristas. Está el bullying, está el ciberacoso y existen muchas aristas con respecto a esto. No las traemos simplemente de la infancia, sino que las podemos ir sufriendo a través del tiempo. Y eso Claro. es importante ir contando dónde, en qué lugares. El bullying es específico, lo sufren los chicos en el colegio, en las universidades. El acoso laboral es algo que se está dando mucho este último tiempo y el ciberacoso también. Y nos gustaría saber, bajo tu perspectiva de psicóloga, qué, qué nos trae cada uno de ellos, qué heridas genera cada uno de ellos. Híjole, el bullying. Y no nada más lo voy a decir como profesionista, sino cuando también era niña, también sufrí bullying. Y en mi época no se llamaba bullying, se decía sobrevive el más fuerte. Así era en ese entonces, Sí, ¿no? exactamente. Ahora ya le llaman bullying, se pone mucha atención. También hay una cosa muy fuerte, muchos niños o muchos, no nada más el bullying se vive en la adolescencia, se puede vivir en las casas, en las escuelas y no nada más los niños, como decías acertadamente, Klaus, también la puede vivir la gente adulta en el trabajo, la gente ancianita en sus casas. O sea, sí es muy fuerte el bullying. ¿Cómo trabajarlo? Ahorita vamos a empezar a trabajar sobre eso. El acoso laboral que también mencionabas y también el haber sufrido, me decías también, el ciberacoso, perdón, el ciberacoso. Y yo creo que es lo que está más de moda, porque a veces los papás no nos damos cuenta que nuestros hijos, nuestros adolescentes están sufriendo de esta situación y no dicen nada, se lo guardan. O hacen fotos, videos pensando que es una persona y resulta que es otra persona, nada que ver con lo que salía en su imagen y empiezan a sufrir acoso. Entonces sí es muy importante poner mucha atención en estas tres. ¿Cómo trabajarlas a nivel psicológico? Lo más importante, como papás o como familiares, detectarlo, qué se está viviendo, cómo se está viviendo, para buscar una asesoría, que puede ser en un grupo o lo que yo sugiero es que sea terapia personal individual, porque cada caso es especial y particular. No puedo generalizar para poder dar un tratamiento, pero sí hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta o muchas cosas que podemos observar. Los niños, por ejemplo, no quieren ir a la escuela. Los niños, por ejemplo, se empiezan a hacer otra vez pipí en la cama, se empiezan a sentir ansiosos, la timidez, no quieren hablar en público, no hacen vida social. Son algunos tips que les doy a los papás para que pongan atención en esto del acoso. También, ¿Algún comentario? sí, mira, con respecto a lo que tú estabas hablando con este tipo de acoso silencioso que le llamas tú, que yo lo tenía conocido Sí. por conducta por omisión, que le llaman, que es cuando, no sé, por ejemplo, cuando tú llegas al trabajo
y no saludas, no sé, a tu compañero y saludáis al otro. Eso es una conducta por omisión que tú no te das cuenta, pero también a ti te pega, pues, también te duele, también te molesta, porque al principio uno lo normaliza, así como, ya, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor, no sé, le pasó algo, ya. Al día siguiente, nuevamente la misma actitud, y así tú no te das cuenta que estás haciendo, ¿cierto?, esa conducta por omisión. No sé si estoy equivocada, eso también es parte del bullying, ¿o no? Claro, por eso te diga, cada quien tiene su historia. Hay que ver, a lo mejor esa persona que no saludas te está recordando a alguien y entonces puedes estar un poquito ansiosa de no la saludo porque a lo mejor reacciona como reaccionó la persona que me recuerda a esa persona. No sé si me explico. Ujú. Sí. Puede ser por ahí. O puede ser que de plano no me caiga bien o que haya hecho algún comentario. Eso de la conducta por omisión no nada más es me lo guardo, hay que ver la causa, si Mm. es algo personal o es algo social. Ajá. Ahora, en las oficinas también se trata mucho, yo como prevencionista he visto varios casos en los que los trabajadores son acosados silenciosamente. Le quitan, por ejemplo, tiene una tarea que hacer, no, mejor tú, no la haces tú, la hace tu compañero. Y los dejan con tiempo muerto, haciendo nada. Y es un bullying Mm. y un acoso que va increciendo, porque se nota al principio eh, esta parte dolorosa, silenciosa, que solo la ve el que la sufre, y luego de eso no es invitado a X reunión, no es valorado en su intervención laboral, y así va creciendo, creciendo, hasta que llega un punto en que todo el mundo al final normaliza la situación. Claro. Y eso es lo que a mí me da miedo, es el hecho de que la gente sienta miedo de hablar, De denunciar. de denunciar, de hablar con un superior calificado. Eh, Ahora, Claudia, diste un muy buen ejemplo de lo que puede pasar también en el trabajo, con tus compañeros, con tu jefe y demás. Pero eso también puede pasar en el mismo colegio, en la Ujú. universidad, por parte de los docentes hacia los Sí, estudiantes. sí. Me ha tocado ver a profesores que han dejado alumnos literalmente horas enteras sin hacer absolutamente nada, nada más que dibujar, nada más Mm. que estar matando el tiempo porque lo simplemente Está no les cayó excluido. bien. Claro. Lo Exacto, excluye. exacto. Los profesores pueden hacer eso también y eso ya no es bullying, eso ya es acoso, porque porque es por parte de alguien en un de un grado superior contra su subordinado, no, contra, sí, Exactamente. Sí. contra quien le tiene que dar la información, ¿no? También eso también puede llegar a pasar con los padres en los mismos colegios. Sí. Porque, bueno, caso ultra personal, ¿no? Yo sufrí de bullying en mi etapa escolar por varios años y, y le contaba a mi madre, ¿no? Y siempre tuvimos la confianza de poder compartir, así como, ok, ¿qué te está pasando? Esto y esto otro, ya, ok. Y mi mamá iba y resolvía. Ahora, en un colegio en específico lo que pasaba es que los propios padres también hacían lo mismo que sus hijos, pero con mi mamá Claro. la Sí. excluían, o sea, actividad en grupo y los padres se juntaban y dejaron a mi madre de lado. Sí. Lo mismo que me hacían a mí sus hijos. Eso es real, eso Sí, pasa. Y en sí. las reuniones de curso, de repente, claro, uno conversa para tratar, o sea, somos nosotros quienes estamos enseñando a nuestros hijos, perdón, estamos Claro. educando a nuestros hijos y esperamos que sean similares a nosotros en las cosas positivas, claramente, ¿cierto? No en Al, las pa- negativas. al Las parecer, negativas no, al sí. parecer a ellos les daba lo mismo si es Sí, que eran las no. negativas. Pero eso es mal porque ellos normalizan una conducta que no es normal. Exacto. Entonces, no sé qué nos Sí. dice Adrianita. Ahí Adrianita. está el punto. Ahí está el punto, lo acaban de decir muy acertadamente, es que ya lo normalizamos, lo vemos, bueno, es parte de la cultura, aguántate, Sí. cáeles bien a más, hay más chicos con los que puedes convivir, Mm. no te preocupes, al rato encajas, y entonces lo vemos muy normal cuando no es normal, por eso Mm, tendemos a callar las cosas, Mm. sí. no es normal que nuestros niños estén sufriendo eso, no es normal que a mí me hagan a un lado,
cuando trato de participar. Por eso lo que acaban de decir es la piedra angular de esta situación. No hay que normalizar. No, Por eso es importante escuchar. Perdón. sí. Y además de que también hay ejemplos de parte de los padres a sus propios hijos que dicen como, no, sí, pégale, pégale de vuelta. Si te pega, pégale La y cultura ahí... antigua. Sí, pero eso también se está aplicando en estos tiempos y eso tampoco debe ser. O sea, No. no es tema de enseñarle a los niños a que tienen que aguantar, tampoco que tienen que acusar, Exacto. tienen que aprender a hablar. Hablar lo que están sintiendo, lo que están viviendo, no recurrir a la violencia bueno, o sea, tampoco recurrir a lo que hacía yo, Es que que yo decía, bueno, me molestan, me insultan, pero es que en algún momento vamos a ser amigos. No, eso es algo un poco No, ingenuo. sí, bastante ingenuo, la verdad que sí. Disculpa que te lo diga, pero sí. Pero la ingenuidad existe hasta en Sí. uno como persona adulta, Sí. porque Sí. también se normaliza la broma, como por ejemplo que te digan, oye, vístete señorita que parece marimacho. Y tú abres los ojos y te quedas pensando, ah, pero ¿qué pasó? Entonces La- el otro se ríe y te dice, no, es una broma, es una broma. Normalizan el acosarte, el maltratarte, tener Lo, una violencia física, o sea, psicológica contigo, eh, haciéndolo pasar por una broma. Y esa broma te deja en vergüenza en un lugar X. O que te digan, tíñete las canas, Ay, sí. o pucha, a mí en lo personal me pasó millones de algo que acabo de cosas. recordar, que yo utilizo siempre tacos, y no son tacos pequeños, son tacos grandes. Me gusta andar bien vestida, ponte tú, y recuerdo que cuando llevaba poquito, o sea, me habían ascendido en mi trabajo y llegué nueva, tenía varios ejecutivos por ahí dando vuelta, que yo tenía un rango entre comillas un poquito más alto, y recuerdo que cuando yo pasaba con mis taquitos ahí y mis tacos suenan, y yo era la única de ese lugar que ocupaba tacos. La única. Me refiero a tacos altos que podían sonar. Y una de las chicas que no me conocía me dijo, oye, tú no te puedes poner otros zapatos, unos que suenen menos y no sé qué, y como que me dijo eso, y en esa época yo tenía una jefatura que me llevaba increíble, y yo le dije, oye, esta persona me dijo de esta manera, y me lo dijo de una manera tan brutal para mí, porque fue como bruta para decirme las cosas. Bueno, yo me hizo sentir muy mal, muy mal. O sea, te está hablando de los zapatos, que a lo mejor tú decís, ya, ¿qué importa? Pero como que me hizo sentir incómoda, como que me hizo sentir inseguridad, como que me hizo sentir de que yo estaba molestando, po. Entonces yo le pregunté a mi jefatura en ese entonces y me dijo, Francisca, no, tranquila, no te preocupes, no las pesques y nada. Pero ¿sabéis lo que me dio rabia? Que no intercedieron en lo que me pasó. Ay, me hiciste acordarme de algo que me pasó a mí cuando estuve con el pelo blanco. Que bueno, ahora se me está yendo, pero va a volver pronto. Ajá. Llegué a un lugar y dije, ay, me teñí el pelo, está precioso, me encanta, me siento yo. Me dijeron, las personas que se teñen el pelo de colores así tienen problemas mentales. Ay, no es cierto. Y No. fue una broma. Fue una broma, fue una broma. Supuestamente, Sí. fue una Supuestamente. broma. Sí. Y lo mismo también con las uñas, que ay, qué problema tienes, y es como, solamente son cosas que me gusta hacer Claro. y que me ayudan a sentirme Sí. yo, pero genera inseguridad, genera molestia y hasta uno se enoja con uno mismo. Sí, como que a veces tú te cuestionas Te- y piensas que tú a lo mejor estás equivocada, pues. Sí. Y inestabiliza, te inestabiliza como persona. Sí, Ujú. sí. Y te inseguriza. Me dejan recomendarles una película que hace poquito vi que viene mucho al tema. Ujú. Se Ujú. llama Invisible, es española. ¿Cuál es el Y hay nombre, perdón? precisamente, ¿mandé? ¿El nombre de la película? Invisible. Invisible. Es Invisible. española. Ah, ¡Oh! Mira, Ajá. era mi juego entretenido cuando estaba en el colegio, fíjate. Yo jugaba a ser invisible. Así. Exacto. Y es lo que hacemos no nada más en la infancia, en muchos momentos, porque cuando nos dicen del cabello, que si la tacón, entonces sientes, ay, me siento insegura y te quieres hacer en ese momento invisible.
En ese momento dejas de ser tú para tratar de complacer al otro. Y entonces, vuelvo a decir, dejaste de ser tú para ser alguien más que tú no eres. Exacto. Sí. Y te vistes para encajar y te generas una Correcto. personalidad distinta para poder encajar y ser parte del sistema. Yo creo que el sistema con este trasfondo está muy mal aplicado, Mal. malísimo, y sobre todo como profesional prevencionista en la parte psicosocial, está bien mal abordado en este minuto porque se generó acá en Chile, no, tengo entendido que en México la legislación es muy amplia, pero no hay un programa especial para el acoso. Aquí se generó una ley que se llama Ley Carín. Y bajo esa ley se acogen todos estos casos. Pero resulta que para eso hay que hacer un sondeo primero de cómo estamos trabajando en sociedad, en una empresa, en un colegio, y tener la claridad de que nosotros, los que estamos llevando esa empresa, somos personas que vamos a apoyar el buen trato, el bienestar común, no a provocarlo. Entonces, ese es el sondeo que no se hace y mucha gente está siendo afectada. De hecho, Sí. Fran puede corroborar Sí, que aquí las instituciones que tienen que ver con este tema están saturadas. Sí, están saturados porque mira, igual estaba viendo que que hay como, pues según lo que estuve revisando, que aparece que hay un 87% de los reportes aquí en Chile, de la gran mayoría es como de acoso laboral. Pero lo que estaba hablando Claudia, como allá están en México, te voy a explicar un poquito, yo anoté aquí, con respecto a la ley Carín, que es la ley 21.643, dice que exige a todas las empresas y organismos del Estado en Chile a implementar protocolos obligatorios para prevenir, investigar, sancionar el acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Este es un protocolo que la Superintendencia de Salud acá en Chile hicieron todo un protocolo con la ley Carín. Entonces, cuando una persona denuncia, ¿cierto?, que está siendo acosada en su trabajo, automáticamente la empresa tiene que darle apoyo psicosocial, ¿cierto? Se contactan con el trabajador, empiezan a hacerle preguntas. En los casos que hemos podido conocer, claro, pues, pasa que te llaman una vez, en mi experiencia yo también lo viví, porque yo también recibía a mucha gente, lo llamaban por teléfono para preguntar cosas de las personas. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No sé qué, bla, bla, bla. Listo. Necesito 2 testigos tuyos, porque así funciona la ley acá. Acá tienes que poner 2 testigos tú, 2 testigos la empresa, hacen una investigación y en base a eso van revisando si corresponde, en este caso, una enfermedad profesional o no. Y bueno, pasaba que los llamaban, le preguntaban cositas, después llegaban de nuevo a hacer su declaración formal a las instituciones de salud, ¿cierto?, que le otorga, y le volvían a hacer las mismas preguntas, después las mismas preguntas, y se le explicaba que es parte del protocolo. Pero sin embargo, lamentablemente eso igual afecta a la persona, porque imagínate si es un acoso sexual. Estar explicando todas las veces lo que te pasó, no sé si es algo que pueda beneficiar en este caso a la persona que está afectada. Destruye yo emocionalmente a sí, la persona. Acá yo vi un caso muy cercano de una persona que hizo la denuncia no la hizo ni siquiera ella, sino que el médico la derivó. Y pasó 7 días victimizándose, o la victimizaron, con este sondeo interminable para saber si era verdad que estaba sufriendo acoso. Y al final dictaminaron que no lo era y la persona está en unas condiciones horribles. Entonces, esta revictimización de los temas no creo que sea buena. O sea, está bien abordado, está bien armado, pero faltan recursos para que sea un poco más amigable con la víctima del acoso. Una pequeña pregunta acerca de eso. ¿No podría contar como acoso de parte del organismo regulador contra la víctima eso? Porque es obligar una y otra vez a la persona a hablar acerca del hecho traumático Es que y encima dejar en claro que no le crees. es parte del protocolo. Hay un protocolo acá, cada lugar decide cómo hacerlo. En mi caso, en el lugar donde yo estuve, funcionaba de que llamaban primero a la persona, la empresa decía, mira, yo estoy sufriendo esto, y la empresa lo apoyaba
y contactaban al trabajador. Le hacían algunas preguntitas. Y en mi caso, en el lugar donde estábamos, funcionábamos de esta manera. Era como, esta persona viene por acoso. Ya, ¿qué hacían? La pasaban directo al box. Directamente, no le preguntaba al ejecutivo, no le preguntaba absolutamente nada. Y si ella ya había tenido, que le llaman, que siempre se me olvida el nombre, cuando la llaman se llama atención psicológica temprana. Eso se llama cuando un psicólogo te llama, te contacta y te empieza a hacer algunas preguntas antes de tu atención con el psiquiatra y con el médico general, etcétera, con el médico que te tenga que atender. Entonces, nosotros teníamos ese protocolo para no exponer tanto a la persona, pero es un protocolo que en ese entonces nosotros como mutualidad o como organismo administrador en este caso decidimos hacer de Arica a Punta Arenas para todas las sucursales. Entonces eso igual ayudaba a la víctima. Ahora, el tema es que los trabajadores tenían que cumplir ese protocolo, porque ¿qué pasa? Que a lo mejor teníamos el informe con el RUT, te aparecía todos los datos, tú firmas un documento que tú no puedes entregar información a terceros ni a nadie, entonces sabíamos algo de información de la paciente, lo necesario para poder ingresar su ficha, entonces no era necesario nosotros como ejecutivo volver a preguntar. Igual yo me quedo pensando en que en el daño psicológico y deterioro mental de la persona de hablar de tantas Sí, que por eso es demasiada la carga. ¿Qué opinas tú, Adrianita? ¿En México se vive igual o solo es acá en Chile? ¿O en Latinoamérica? No lo sé. Legalmente sí les quedó con la información, se las quedó a deber, pero híjole, lo que está diciendo Francisca es la parte institucional, pero lo que decías, la parte emocional, ¿dónde queda? Primero, cuando sufres de un acoso, te sientes sucia, te sientes mal, pierdes tu identidad y que te estén preguntando o a veces no te creen y tienes que argumentar qué te pasó, es muy difícil. A veces incluso las personas no llegan a denunciar por lo mismo, llegan a guardarse y volvemos al tema principal, ¿no? La herida que no se habló, que no se trabajó, porque nadie te cree, nadie te escucha. Entonces es muy importante sentarse con la persona, que se desahogue y sobre todo hacerle sentir, sea acoso, sea cualquier cosa, que no es tu culpa. Lo que yo trabajo en terapia, lo primero que trabajo es no es tu culpa. Es una situación que viviste, que pasaste y que hay que trabajar para poder seguir adelante. Ahora, para esto necesitamos el apoyo de todos los trabajadores, de todas las personas que trabajan que están en alguna institución, para que pierdan el miedo a decir lo que está pasando. Porque muchos, cuando detectan estas situaciones, aguantan un rato, no quieren ir a trabajar, no quieren moverse de su casa, generan un problema que se traen laboral a su familia, le generan el problema a todo su entorno y después de eso renuncian y se van, y se van con esa sensación de lo mal que lo hicieron cuando esa persona no tenía respaldo ni la culpa de lo que estaba pasando. Sí, eso es real. Yo recuerdo un momento que yo también tuve una jefatura no muy agradable, pero se formó un acoso, porque aquí el acoso no es solamente sexual, hay acoso de todo tipo. Y el tipo de acoso que yo sufría, yo por miedo, como dices tú, no quise denunciarlo. No quise denunciar ese acoso, pero mi acoso era, por ejemplo, que yo manejaba muchas cosas. Era un libro manejaba muchas cosas y de repente, no, esto funciona así, así, es. Ay, no sé si funciona así. Y él me decía, mira, esto dice, el protocolo dice esto, esto y esto. Estás leyendo mal, no estás entendiendo el protocolo. Ay, ¿cómo que no? Y se pegaba en las piernas, pero ¿cómo no? Pero sí, ¿cómo no voy a entender? Y tenía ese tipo de acciones que se golpeaba la pierna y yo sentía que era parte de él porque le daba los 5 minutos y era lo mejor. Y de repente estaba 40 minutos conversando un tema que él me estaba explicando, que era un protocolo que él estaba explicando que no entendía. Y recuerdo que llegó su jefatura de ese entonces y yo le dije, ¿te puedo pedir un favor? Le dije a su jefatura, ¿tú le puedes explicar bien el protocolo a él que parece que no lo está entendiendo? Y me dice, ¿qué no entendiste? Ah, mira, esto es así, así, así. Y él me mira y me dice, oh, Francisca, perdóname, discúlpame, que no sé qué. Pero yo... ¿Qué pasó? La descalificación era hacia ti. Espérame, y me aguanté 40 minutos, 45 minutos, que se golpeara las piernas, que me tratara de tonta cuando yo le había explicado bien el protocolo, pero él entendía de otra manera y me lo estaba explicando. Mira, ¿veis la pantalla? Esto es así, así, así.
No voy a dar nombre, claramente, pero No. fue un episodio que lo pasé muy mal. Y así se fueron repitiendo varias oportunidades en donde él de repente me hablaba de mala manera. Pasó con compañeros de trabajo que fueron por lo menos 3 que también los trató mal, pero ninguno fue capaz de denunciar esta situación, ni tampoco yo fui capaz de hacerlo, porque yo tenía miedo, no sé, a que me despidieran, a que no me creyeran, a que, aunque todo mi alrededor sabía lo que yo estaba sufriendo, porque yo lloré con compañeros, lloré con otra jefatura y me vieron, pero mi rabia era como teniendo una institución tan buena, mi alrededor sentía que no sacaba nada yo con hablar si no tenías apoyo. Y es lo que pasa cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Por acoso laboral, listo, tus 2 testigos. Pero Sí. tienes miedo porque finalmente Porque se pueden los van- enterar de tus 2 testigos y después van a poder... Y los van a despedir a y ellos. los van a despedir a ellos y las te vas a represalias son exponer. horribles, Entonces, por sí. eso de repente siento que, claro, está bien formado, pero cómo lo estamos aplicando, yo creo que es el problema. Es que va por la educación de la sociedad. Estamos mal educados en ese sentido, ¿cierto, Adrianita? Así es, y yo creo que no nada más en Chile, también en México. Y ahorita tocaron el tema laboral, pero imagínense el acoso a nivel familiar, donde es tu tío. Horrible. ¡Uy, sí! No. Entonces, De hecho, el comentario ¿por sin mi pelo fue fue por parte de un familiar mío, po. Ujú. Claro, entonces imagínate, si a ti te costó trabajo denunciar a alguien a nivel laboral, Que, imagínate decir que no que tenía ni tu un tío, vínculo más encima. exacto, que te tocó, que te está diciendo cosas que te hacen sentir mal y no puedes decir nada porque es tu abuelito, nadie te va a creer. Sí, O luego te amenazan. sí, O luego el maestro de la escuela. Si tú sí. dices algo, estás reprobado. Entonces, Exactamente. ahí es una bomba Horrible, canijamente grande de horrible. que no puedes y te lo tienes que volver a callar. Ajá. Y como mujer o como hombre, porque también los hombres lo sufren, no nada más las mujeres, que se enfoca mucho la atención en México en la mujer, pero también los hombres sufren. Y Sí. aquí en México el hombre menos denuncia, porque como que no eres hombrecito, entonces te tienes que callar más los hombres aquí en Mm. México, no sé por allá por Chile, pero No, aquí en el Chile es hombre... muy o sea, parecido. Muy ¿mande? parecido. En Chile es muy Ujú. parecido. Y todo viene de parte de la crianza. Sí. Y eso va como enganchado con el programa anterior, con el tema de que la crianza de parte de la madre en específico viene a ser muy machista. Entonces, tienes hijos hombres, entonces él tiene que ser fuerte, él tiene que soportar, él No tiene que necesariamente. pegarle, ¿cachai? No, y eso está mal. Está No puede, malísimo. no puede llorar ni quejarse. Eso ha ido evolucionando, pero es muy poco el avance porque habemos otras generaciones en donde seguimos con el mismo estilo. Y es un estilo latinoamericano de machismo y sumisión por parte de la mujer, que de verdad viene ligado al tema anterior, pero de todas maneras las mujeres también nos callamos y nos hemos callado muchas cosas. Y lo que tú hablabas de la conducta familiar, a veces se genera en la familia una dinámica en donde todos contra todos. Y si no son todos contra todos, el de turno. Hay que reírse del de turno, que cómo comió, que cómo se vistió, y el cuchicheo alrededor, y que uno no te saludó. Eso también es parte del acoso. Sí. Y es algo que se normaliza y uno dice, bueno, mi familia es. Pero no debería ser así. No. No deberías sentirte inseguro con tu propia familia. No debería existir ese sentimiento de, ok, hago todo mal y mi familia no me quiere. Claro, imagínate una mamá que le diga constantemente a su hijo o a su hija, es que no sirves, es que no puedes, es que, ¿qué vas a hacer de la vida si no No, vales? está mal. Entonces, no nada más es acoso sexual, también es acoso o lo que llamamos aquí Verbal violencia psicológica. y psicológica también. Sí. A una amiga le pasaba, que, bueno, nos conocimos de muy pequeños, fuimos muy cercanos y en un momento llegó y me dice así de, ¿sabes? Yo me devuelvo todos los días a la casa sola, un trayecto de más de 20 minutos en micro, ella, ¿cuántos años tenía? Como 8 o 9 más o menos. Y su mamá no estaba, y cuando llegaba, porque la mamá estaba con el nuevo pololo, el pololo de turno, y cuando llegaba la mamá, y si la niñita no le tenía de comer a su mamá y al pololo, le decía que era una inútil,
No. Que así nadie le iba a querer, que así no se iba a casar nunca. No. Y unas ganas es que me daba impotencia. Yo le Sí. daba de mi almuerzo a la pobre niña porque estaba flaquísima. Me iba con ella, le decía a mi mamá, podemos ir a dejarla. Como que la adoptamos nosotros para que no Ah. estuviera sola. Llegué yo, de pequeño, a hablar con esa señora. Sí, sí, no. Y me dijo, es que así funciona nuestra familia. Y tú eres muy lindo, pero así funcionamos nosotras. Y yo le dije, pero así no tiene que ser. Y después ella llevó a la niña al psicólogo. Y ahora la niña se fue a vivir con el papá. Sí, mira, yo creo que, como dice aquí los chicos, los papás somos los número uno de nuestros hijos. Por ejemplo, cuando viene Navidad y tú le decías a tu hija, el viejito, cuando son chiquititas, va a venir el viejito pascuero, te va a traer un regalito, Santa Claus, no sé cómo le llaman allá en México, tu hija te va a creer. Si tú le dices a tu hija, hija, mañana va a venir el ratoncito a dejarte unos huevitos chiquititos, tu hija te va a creer. Entonces, si tú le dices a tu hija, hija, tú eres grande, tú eres valiente, tú eres fuerte, tu hija te va a creer. Entonces, es súper importante cada mensaje que nosotros entregamos a nuestros hijos. Porque si yo le digo, no, eres una inútil, ella me lo va a creer. Exacto. Entonces, por eso es importante, creo yo, no sé qué me dice, está por ahí la... Claro, claro, por eso te decía la pregunta. Hay que hacernos esta pregunta que se les hice hace ratito. ¿Quién soy yo? ¿De veras soy lo que dicen de mí o soy otro ser? E incluso yo siempre les dejo una tarea. Aquí en México siempre nos preguntan, hola Adriana, ¿cómo estás? Y uno por costumbre contesta, bien. No sé allá en Chile cómo contestan cuando les preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿También Igual, contestan bien? Por bien. cortesía, bien, no le voy a Sí. decir, oye, me pasó. No, por cortesía, cuando ya hay confianza ya le contáis la verdad. Pero por cortesía uno siempre dice que está bien. Y yo les digo al revés, contesten algo, ¿cómo te quieres sentir hoy? Ah. Si alguien me dijo que no sentía desde niña, voy a hacer lo contrario. Ajá. ¿Cómo estás, Adriana? Bien bonita, bien chula, bien inteligente, bien simpática. Es como yo me quiero sentir. Se llama programación neurolingüística. Si de niña me dijeron que no servía eso, ahora yo decido cambiarlo, pero es importante yo decidirlo para poder cambiar y decir, estoy bien bonita. Aunque la gente se ríe cuando digo que estoy bien bonita, pero me vale quesadilla, entonces yo digo estoy bien bonita, bien chula, bien preciosa, bien, acá decimos bien chingona, no sé por allá cómo se diga, espero que no sea grosería por allá. Ah, yo digo lo mismo, No, yo digo lo mismo. Adrianita, tú eres hermosa. Sí. Hermosa de alma, de todo. Eres una persona chingona, Adriana. Ay, qué lindos. Pero vuelvo a decir, todo mundo tenemos algo que nos venimos arrastrando Ajá. y hay que cambiarlo. Ujú. Sí. Aunque nosotros, mamá y papá y la gente importante que no valemos, yo decido el día de hoy valer. Yo, Adriana. Tú decides ¿Sale? cambiar tu patrón, porque esos son patrones que nosotros tenemos para atrás. Entonces, hoy en día yo decido no tener ese patrón. Sí, es bueno no decidir hoy día, no tener ese patrón, pero lamentablemente, si estamos sufriendo de acoso, como que el patrón se te cae todos los Sí. días en la mañana. Sí, es po. verdad. Mm. Uno se cree toda chora y después... Claro, sí, es verdad. uno llega al lugar y te quieres ir y te haces chiquitito. Sí, sí, eso es real. Cuando uno está emocionalmente afectado, uno se siente chiquitito. Sí. Así es. Chicos, desgraciadamente me tengo que retirar, No. pero saben que los quiero con corazón. Espero la próxima semana no voy a estar con ustedes y no No. ¡Ay, se nos fue! Esto oye, esto sí que para que vean que está en directo. Ay, se nos fue. Y se nos fue, se nos Y fue. se nos fue. Pero queremos continuar el programa pidiéndole a la audiencia, a quienes quieran contarnos su historia, que la envíen al canal de Sin Fronteras, Ajá. cortito para que sea resumido y podamos trabajarla, para que cuando vuelva Adrianita la semana subsiguiente nos podamos ahondar en este tema. Ahora, si tienen alguna cosa aparte que contarnos, alguna consulta que hacer, también lo pueden hacer llegar a nuestro canal. Esta edición larga, con muchas aristas, tendría que llegar a su fin hoy día, pero vamos a dejar en continuará
para el próximo capítulo, que es lo vamos a hacer la semana subsiguiente para que alcancen a llegar sus mensajitos, alcancemos a analizarlos y Adrianita esté presente. Echamos mucho de menos a María Esther y a Natalie. Natalie vuelve la próxima semana. María Esther también se reincorpora la próxima semana y tenemos varias sorpresas. Tenemos unos mensajitos que nos llegaron también que queremos que ustedes escuchen y nosotros también, porque son sorpresas. Ajá. Sí, sí. Vamos a escucharlo. Hola, soy Paula Larenas, chef, y le quiero enviar un cariñoso saludo al podcast Sin Fronteras y a sus conductoras Claudia y María Esther, junto a los panelistas Francisca, Adrianita y Natalie. Espero pronto poder aportar en alguno de sus capítulos con mis conocimientos en alimentación antiinflamatoria, autoestima y bienestar en beneficio de las comunidades. Besitos, éxito. Ay, Ay, está está linda, linda. qué hermosa. Paulita, muchas muchas gracias. Ay, gracias. Esperamos tenerte pronto. Sabemos que estás súper ocupada con tu programa de alimentación antiinflamatoria, que es una novedad maravillosa que estamos tratando de seguir y nos estamos inscribiendo en tu programa. Así que te esperamos en una próxima oportunidad en cuanto tengas un tiempo libre. Sí, aquí la vamos a estar esperando con mucho cariño y yo de verdad estoy muy ansiosa por todo lo que nos dijo. Quiero que me ayude con todo el tema de la alimentación porque estoy un poco desordenada, te contaré. Sí, pero Sí. hay que ordenarse. Sí. Después del bullying, el acoso, ciberacoso. El ciberacoso, El bullying, todo. Sí, hay que ordenar, Sí. hay que ordenar la alimentación. La alimentación es parte fundamental Sí. de la parte emocional. Sí. Sí, de hecho va muy ligado también los problemas alimenticios con el tema del acoso también. Sí. O sea, uno Todo- siente menos apetito, o uno siente O no come ansiedad, más. o uno siente ansiedad y come más dulce, Yo- más Claro. grasa. Yo más- tenía eso, porque cuando me daba ansiedad, yo comía mucho. Cuando estaba preocupada y no me daba ni cuenta, y era como, oye, comí hace un rato y de nuevo tengo hambre. Y no era hambre, era que quería comer nomás, ¿cachai? Y uno come puras tonteras además. A mí Sí. me pasa lo contrario. Dejas de comer. Dejo de comer cuando estoy muy ansiosa. Y es lamentable. Bueno, es súper bueno porque bajo al tiro de peso, pero, No es bueno. pero es por pena. ¿Cómo dejas de comer por pena? A mí me pasa una mezcla de las dos cosas. Dependiendo del día, como que siento o ansiedad y me dan ganas de comer, o ansiedad y me dan ganas de dejar de comer. Sí. Entonces eso me desordena aún mucho más todo lo que es Claro. la alimentación. Como o que sea, nos vamos al extremo, o comemos Sí. mucho o comemos poco. No, y aparte de lo que ya estás sintiendo, te llena de culpas. También. Y eso es un tema que la Paula Sí. ha hecho muy bien. Sí. Porque Sí. ella hace también un programa de alimentación sin culpa y eso significa que de verdad nosotros a veces nos culpamos por las cosas externas que recibimos y comemos en exceso y después del chocolate sentimos esa culpa horrible que no es nuestra, es, es exterior. comerse las emociones. Nos comemos las Sí. emociones Sí. en vez de sacarlas afuera. Sí. Por eso hablábamos también de perder el miedo de decir lo que pasa en el entorno, Sí, de comunicar. Pero es difícil cuando uno lo vive, pues cuando estábamos conversando, como dices tú, uno se siente chiquitito. Yo tengo una personalidad súper extrovertida, yo soy súper así como No, ¿en frontal serio? y todo. Sí, en algunas No te pa- creo. Sí, el tema es que también me pasaba, po, que también me hacía muy chiquitita, que no era yo. Entonces de repente yo decía, oye, no sé, también en el tema de las relaciones, cuando uno tiene pareja o cuando tiene pololo o cuando de repente uno tiene unas conductas de esa persona que a ti no te parecen, igual te hacen ser chiquitita y tú no te das cuenta y después tú normalizas algo que no es normal y resulta que cuando tú sales de ese lugar y cuando ya respiraste profundo y cuando ya te diste cuenta que ahí no era, Vuelves a crecer. y ahí tú decís, oye, ¿cómo fui tan tonta? Pero ¿cómo no me di cuenta? Pero ahí te das cuenta que estuviste vulnerable porque estuviste chiquitita sabiendo Claro. que no era parte de tu personalidad, pero sin embargo, oye, es increíble cómo se apodera de ti eso. Y justo ahí dejas el chocolate. Y los helados y las cremas, a No, lo que y les ahí da ya por estaba- comer. Yo ya ahí ya estaba toda gorda y ya no podía tener
otra persona porque ella dijo, no, esta cabrita ya se puso muy gordita. Ya no... porque ahí empecé a sufrir el bullying de que estaba muy gordita. Oye, ese es otro tema también. Sí. Po. Porque Sí. Qué cómo te gana- ves, qué- cómo te tratan. Qué ganas de meterse, qué ganas de la gente en Me general de carga. meterse con el cuerpo ajeno. Me carga. Es horrible. ¿Qué te importa si estáis más gorda? ¿Qué te importa si estáis más delgada? Yo cuando era gordita me decía, ay, Francisca, que estáis gordita y no sé qué. Ya, ok. Yo sabía que estaba gordita, pero me hacían sentir pésimo. Después cuando te dicen, oye, que estáis flacuchenta, es que ya no... Mira, No, a mí no me interesa hay agradar. no hay cómo dar en el gusto. Tú tienes que ser tú, Tú. fin. Sí. Fin. Ah, y algo que también pasa con la gente que sufre acoso, bullying, ciberacoso y demás es que empiezan con el tan llamado mis traumas, mis chistes. Y eso es que... Sí. Es un autobullying. Sí, es un Sí, autobullying. sí. O sea, es como yo era gordito, entonces dices, como el meme de Mike Wazowski de yo era la bola. Ya, Ajá. entonces... Y ahí Sí. empiezas a como lanzarte tierra, y ni cuenta te das, solamente porque quieres ser gracioso y dices, ok, es que voy a hacer estas bromas Normalizas. con lo que siento, simplemente para dejar de sentirlo y volverlo algo chistoso, pero eso no se va. No. Es que lo normalizas de tal forma que para volver a insertarte en tu círculo, prefieres Ser el payaso. y burlarte de ti mismo, así el resto no se burla. Es que- Oye, aunque tú no lo creas, yo soy súper tímida. Aunque tú no lo creas. No lo creo. Yo soy Tampoco. súper tímida y en el colegio era tan tímida, pero tan tímida que yo no hablaba. Y como no hablaba, era la gordita estudiosa que vivía en la biblioteca. Y eso me generó un bullying y un acoso súper grande. Yo era la que pasaba toda la clase con la mano arriba pidiendo, por favor, ¿Ir al baño? quiero Ah, hacer... tenía que- No, No, ni, sí, era siquiera, ni siquiera ir al baño porque no quería decir que quería ir a alguna parte, sino que pidiendo la palabra para poder aportar o hacer una pregunta. claro. Y yo pasaba toda la hora con la mano así. Entonces, llegó un momento en que empecé a jugar a ser invisible. Espérame, ¿y por qué no te pescaban la mano? ¿Porque eras siempre tú la que respondía? ¿Porque eras siempre tú Porque siempre yo era la que hacía la pregunta. Y es lo típico, así como, tú levantas la mano porque quieres saber. Y resulta que todo el mundo dice, ya, otra vez se va a alargar la clase, que lata, pucha, que latera y toda la onda. Oh, Ahora, sí. ahora, Te entiendo tanto. yo creo y siempre he creído, y los profesores te lo dicen al inicio de todo, Ujú. no es tonto el que pregunta, No, jamás. es el que se queda con las dudas. El que se queda con la duda. Lamentablemente, yo siempre he sido buena para preguntar. Y yo creo que este programa me ha ayudado Esto mucho porque fue- pregunto. Como anillo al dedo tu Sí, programa. Sí, sí. La idea es el mensaje, no la idea. El mensaje es, si tú eres tú, ¿por qué cambias tu personalidad para agradar a los demás? Mm. ¿Por qué te vuelves la persona de los mandados, la que trae el libro de clases cuando estás en el colegio, Mm. a la que mandan a hacer las compras, a la que le piden los favores imposibles y dejas tu vida de lado por hacer lo de otro para agradar? Creo que te contesto de una. mucha parte del acoso y del bullying, eso es lo que provocan en uno Claro. para poder reinsertarse, Porque para una sentirse una parte. persona consciente, o sea, yo Sí. consciente, mis cabales bien emocional y psicológicamente yo bien, yo no te tengo por qué tolerar eso. Y yo No. diría, oye, ¿qué te pasa? Hazlo tú. ¿Por qué pasa? O por último, hoy tengo que hacer, no puedo. Claro. Lo hago mañana, si pero- tienes pero buena cuesta voluntad. decir no. ¿cachai? Sí, pero cuando una persona ya está tan deteriorada emocionalmente, lo voy a decir así, es rico sentir que encajas. Por supuesto, Sí, porque o sea, te que sentiste tiene- no parte mucho Sí. tiempo. Y pero que tienes un papel en esa ¿cómo se llama? No, en ese ¿Protagonismo? Contexto. No entiendo. no, en ese contexto, Ah. con todas esas personas, en ese ecosistema, Ah. que eres parte de ese ecosistema, aunque sea porque tú haces todo lo que te piden, o porque, y uno cree así como, lo hago porque soy bueno, no pensáis así como, me están violentando. no lo crees. No. Crees que es cariño, crees que es amor y lo comprendes cuando cortas los vínculos. Cuando empiezas a cortar lo nocivo qué? de tu vida y cuando te das cuenta que esto es acoso, es bullying y te están
mermando tu crecimiento, en ese minuto te haces grande y te das cuenta de que puedes ser tú y agradarle a quien tú quieras. Que era lo que yo le decía Pero a ella, no, pues, pero cuando, no de forma sumisa, sino que agradarle porque tú eres tú. cuando tú decides salir de ese lugar y llevas un tiempo y empiezas a sanar, claro, como dice Claudia, te das cuenta del error que tuviste en ese momento, pero mientras tú estás ahí, uno no logra percatarse de eso y es terrible, porque yo digo, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo no me quise? Exacto. Por eso yo pido que, este programa ojalá les sirva a todos para alzar las voces, decir no más y ser libres, porque ser libre para vivir tu vida, para ser quien eres y para actuar de buena forma con los demás, para ser una buena persona. Si el acosado generalmente no es una mala persona. No. No. Yo me acordé, mientras armábamos el programa, del Happening con Ja. Mm. ¿Se acuerdan de la pobre Gertrudis? Ah, De la Qué espinita. manera, Sí. qué manera de ser acosada. Y eso se da en todos los entornos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Me va a sacar un poquito. Generalmente cuando llega algún compañero a contarme acerca de este tipo de situaciones, yo lo que le contesto es, tristemente hay que tener en mente que el mundo no está hecho bueno para las buenas personas. Es que tenemos que estar preparados. Exacto. Nos tenemos que preparar día a día, porque mira, todos los días uno aprende cosas. Sí. Todos los días tú tienes que aprender y lamentablemente de repente tú pasa que estás en la cima y ¡pum! Te caí. ¿Pero Sí. por qué? Porque no te das cuenta, tú piensas que todos son igual que tú, como decís tú, ¿no? Es que uno Claro. es ingenua, que no sé qué, pero es porque dentro de nuestros corazones hay personas buenas. Entonces tú jamás vas a pensar que esa persona va a ser mala contigo porque yo por lo menos me pasa eso. Yo Claro. pienso que puede ser similar a mí, que Sí. puede tener... Exacto. Entonces cuando te das cuenta de que no es similar a ti, eso te daña, porque cuando dicen uno no puede esperar nada del resto, yo no lo estaba esperando. No estaba esperando nada del resto. Pero sin embargo, te choca cuando ocurren cosas que no... Que te hacen daño. que te hacen daño. Sí, es que uno puede creer que no tiene expectativas nunca puestas en otra persona, pero siempre hay, aunque sea un poquito, así como esta persona va a tener un poco de decencia humana. Es que Y- hay que y hay seguir personas que no la tienen. No, hay que No. seguir creyendo, hay que seguir creyendo en la humanidad, hay que seguir creyendo en los seres humanos, y eso es lo que estamos haciendo en este Sí. minuto. Pero también hay que sacar de tu vida los malos elementos, tener malos. el coraje de De- pararte y decir no más. Y Sí. seguir adelante con tu vida como quieras hacerla. Y cuesta mucho porque, mira, es como las emociones. Mm. Las emociones son momentáneas. Yo tengo un tema súper fuerte en mi corazón por el tema, no sé, del duelo y esas cosas. Pero ¿por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en España pasó el tema de la eutanasia de una niña que tenía depresión. Y esto es una opinión mía, como Francisca. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia porque yo siento que la depresión es un estado no consciente de una persona, porque es una enfermedad para mí. Emocionalmente uno no está preparada, no está bien. Entonces, si yo te digo, yo no quiero estar aquí, yo no quiero vivir, yo no quiero... Si tú dices eso, es porque estás con un sentimiento de angustia en tu corazón que no te permite ver la realidad o buscar salida. Entonces, ¿qué tú necesitas? Ayuda. Pero sin Exacto. embargo, cuando hayan dicho, no, ella quiso porque así lo quiso, a mí me dolió tanto mi corazón porque ella necesitaba otro tipo de ayuda. Y eso es lo que uno tiene que ir trabajando todos los días. Yo como Francisca, de manera personal, tú como Claudia, tú como Casiel, tenemos que preocuparnos de nosotros porque las emociones son momentáneas. Tú un día podías estar contenta, ja, 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 y al rato después vayas a estar triste. Son momentos de nuestra vida Los- que tenemos que aprender a... Los expertos dicen 90 segundos. Cada emoción dura 90 segundos. Si tú revives el momento, agregas 90 segundos más. 90 más, 90 más. Y se genera una depresión continua, porque eres tú la que está rumiando el mal momento, el dolor que tienes. Y esos 90 segundos tenemos que cambiarlos. Hay muchas fórmulas que Adrianita seguramente en el próximo Sí, programa nos va a poder apoyar nos y va a ayudar poder con dar. eso, sí, Pero con sus las conocimientos.
mantengámoslo en el tiempo, así como mantenemos 90 segundos de dolor, Por eso de ansiedad. Sí. Por eso también nos sirven este tipo de podcast, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la Adrianita, que es psicóloga, nos puede dar algunos tips para ir mejorando y para tratar de buscar el equilibrio, que es lo que no tenemos de repente, porque o estáis muy feliz o estáis muy triste y uno está todo el rato así como en un vaivén. Entonces, Sí. eso es importante y a mí me gusta. Yo les quiero agradecer por ser parte de esto. Estoy contenta de haber conocido a las chiquillas allá también de México, porque ustedes no se imaginan que cada programa yo aprendo más y me lleno el corazón. Así que gracias, Claudita. Ay, mira, Ay. estos programas son hacer comunidad, Ujú. decir lo que pensamos, porque todos los juicios que emitimos acá son personales, Ajá. no son cosas que, no sé, no estamos agrediendo a nadie, Nadie, sino no, que estamos tampoco lo haciendo vamos a hacer. comunidad. Necesitamos tener una comunidad en donde podamos conversar, dejar el celular un rato y hablar cara a cara, como tú también lo dijiste en el programa pasado, Ajá. hablar cara a cara, sin el celular en la mano, Conocernos. donde podamos conocer nuestros dolores, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Sí, así que Casiel, invitemos a toda la gente para que pongan su casilla de preguntas, ¿cierto? Para los próximos programas. Agradecerle de todo corazón la sintonía. Así que dile, por favor, Casiel, qué es lo que nosotros queremos proponer para el próximo programa. Bueno, queremos proponer un espacio para que puedan expresarse libremente, para que puedan contar sus historias. Y bueno, nosotros vamos a estar. Bueno, qué patudo, ¿no? Dale. Yo Sí, estoy pues si tú eres invitado. parte de Súper nosotros. invitado, Si tú eres no, parte de eres parte del nosotros. grupo. No, queremos abrir un espacio para que puedan expresarse, para que puedan compartir sus historias, tal vez poder ayudarles. Entonces, sean libres de mandar sus mensajes al Instagram. A YouTube. Que nos sigan, que nos No, sigan si a la pueden página poner del comentarios Instagram. Ahí que no sí. todos la saben. Sí, La sí. página del Instagram es Sin Fronteras Oficial. Sin Fronteras Oficial. Ahí vamos a estar esperando Pendiente de sus mensajes, Sí. chicos. Así Sí. que eso. Bueno, y nos despedimos como la primera vez. Sí, así que gracias por vernos aquí en Sin Fronteras. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Bye bye.